Seguimos adorando al Señor, ahora por medio de la predicación de su palabra. Ahora sí, este es el último domingo en los Salmos. Iba a comenzar en 2 Timoteo hoy, pero yo dije, vamos un salmo más. Entonces vamos al Salmo 150. El Salmo 150 y primero Dios, la semana que viene regresamos a 2 Timoteo. Pero hoy vamos a ver el Salmo 150, muchos de ustedes ya saben, es el último salmo en el libro de los Salmos. Y es corto, pero aunque sea corto, hay mucho aquí para enseñarnos, hay mucho de qué aprender. Entonces, una vez se encuentran el Salmo 150, le quiero pedir, si eres capaz físicamente, que una vez más se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. También lo puedes leer en la pantalla con nosotros. Dice así la palabra de Dios, Salmo 150. Aleluya. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. El hermano ya oró por la prédica, pero vamos a orar una vez más en esta mañana, hermanos. Padre amado, en este momento solamente quiero repetir lo que ya se dijo, Señor. Aquí lo que anhelamos es escuchar de ti, no palabra de hombre. Entonces, Espíritu Santo, que sea tú hablando en todo momento a través de mí. Señor, yo reconozco mi debilidad, mi cansancio, mi insuficiencia en esta mañana y te pido, Señor, que sea tu poder en mi debilidad. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y gracias te damos porque sabemos que tú siempre cumples tu voluntad por medio de tu palabra. Y confiamos que así será hoy de una vez más. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El libro de los Salmos comienza, ¿verdad? Salmo 1, con una descripción de dos formas de vivir. Uno puede andar en el consejo del malo, o uno se puede deleitar en la ley de Dios, la palabra de Dios. Uno te lleva a la vida, el otro te lleva a la muerte. Es sencillo, dos formas de vivir. Y este tema, ¿verdad? De dos formas de vivir comienza en el libro de los Salmos, o mejor dicho, el libro de los Salmos comienza con este tema. Y volvemos a ver este tema a través de los Salmos. Entonces, como los Salmos comienzan con este tema, uno puede pensar que quizás de eso se trata el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se trata de la importancia de escoger la obediencia y confiar en Dios a pesar de nuestras dificultades. Y eso realmente es uno de los temas primordiales del libro de los Salmos. La obediencia y la fe son fundamentales para nuestro andar espiritual, ¿verdad? Para así agradar a Dios hay que ser personas de fe y de obediencia. Pero eso dicho, muchos teólogos, hombres mucho más inteligentes que yo, se han dado cuenta que el libro de los Salmos comienza con muchos salmos de lamentación y después se va moviendo y vemos más y más salmos de adoración. Y cuando llegamos al Salmo 150, el último salmo del libro de los Salmos, ¿cómo termina? Termina con esta declaración de que todo lo que respira debe alabar a Dios. Entonces vamos a pensar en esto. ¿Cómo empieza el libro de los Salmos y cómo termina? Nos acuerda de algo muy importante. La meta del Señor para los creyentes y realmente la meta para todo lo que respira no es solamente obedecer a Dios, sino como vemos en el versículo 6 es que todo alabamos a Dios. El Señor sí quiere obediencia, por supuesto, pero nuestra obediencia debe surgir ¿de qué? De corazones que aman a Dios.
que adoran a Dios, que alaban a Dios, que creen en el Señor, creen y saben quién es Él y saben lo que Él ha hecho. Entonces, este salmo, como dije, aunque es corto, hay mucho aquí. Hay mucho que dice este salmo sobre eso, sobre alabar al Señor, cómo adorar al Señor. Y en ella vamos a ver estas cosas. Primero, ¿dónde se debe alabar a Dios? Vamos a ver por qué Dios debe ser alabado, cómo se debe alabar a Dios y por quién el Señor debe ser alabado. ¿Verdad? Hay mucho aquí, 4 puntos. Vamos al primero entonces. Primer punto. ¿Dónde se debe alabar a Dios? En todas partes. En todas partes. ¿Cómo comienza el versículo 1 del Salmo? ¿Verdad? Alabar a Dios en su santuario. El autor está claro que ahí hay que alabar a Dios. Pero aún antes de eso, ¿cuál es la primera palabra? Aleluya. Empieza con aleluya y ¿cómo termina el Salmo? Aleluya. Es una expresión de adoración. Eso también podría decir alabar a Dios o glorificar a Dios. Entonces, este salmo se trata de eso, de que Dios debe ser alabado. Pero cuando comienza, después de esa introducción, comienza hablando de qué. ¿Dónde se debe alabar a Dios? Versículo 1. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle la magnificencia de su firmamento. Entonces, alabar a Dios en su santuario. Esa parte del versículo, cuando las personas lo hubieran leído por primera vez, eso le iba a traer 2 cosas a la mente. 2 imágenes diferentes, dependiendo de la persona. Para muchos, en leer santuario, ¿qué iban a pensar ellos? En el templo. ¿Verdad? En el templo, iban a pensar en el templo del Señor. En el templo, ahí había un santuario, ahí iban las personas para servir y adorar al Señor. Otros, al leer esta palabra, santuario, es posible que hubiesen pensado en el santuario celestial del Señor. Si se acuerdan de Isaías y su visión, ¿qué vio él en Isaías capítulo 6? Vio al Señor en su santuario. Fue un santuario celestial, un santuario espiritual. También vemos esto en el Salmo 11. Salmo 11, versículo 4. Dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tú ves, el Señor está en su templo, en su trono celestial, y desde su trono Él ve a todos. Está hablando de un santuario celestial, espiritual. Y la segunda parte de este versículo habla o menciona la magnificencia de su firmamento. Esa palabra firmamento, ¿a qué se refiere? Cuando uno vuelve a Génesis, realmente lo que se está hablando es de los cielos. Todo el cielo. El firmamento separó la tierra de los cielos. Entonces está hablando de los cielos. Y esto puede reenfatizar de que el santuario se refiere a un santuario espiritual. ¿Por qué? Porque en los salmos muchas veces se repite lo mismo de formas diferentes. Entonces, santuario y la magnificencia de su firmamento puede estar hablando del santuario celestial, pero de 2 formas diferentes. Entonces, de eso habla. ¿Cuál es? ¿Es el templo o es el santuario celestial? Bueno, cuando seguimos leyendo el Salmo, ¿qué vemos en el contexto? Se habla de instrumentos. ¿Instrumentos que son qué? Son instrumentos terrenales que usó Israel en su adoración. También se habla de la danza, del baile. Eso es algo físico, ¿verdad? Uno para danzar, uno usa su cuerpo. Entonces, como este Salmo enfatiza instrumentos y baile, mi entender ahora mismo es que santuario se está refiriendo al templo. El templo terrenal, el templo que había aquí en la tierra. Pero la segunda parte del versículo no cambia. El firmamento se está refiriendo a los cielos. Entonces, si se está hablando de los cielos, si se está refiriendo ahí en el firmamento al espacio espiritual, puede ser hasta un llamado a los ángeles a adorar al Señor, ¿verdad? Los que están ahí con Él. ¿Qué tenemos aquí? El santuario, el templo, que es terrenal. Dios que está en la magnificencia de su firmamento.
los cielos, lo espiritual. Cuando tú los juntas, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es que el Señor, donde quiera que estemos, debe ser alabado, ¿verdad? Pinta una imagen de que sea en los cielos, sea aquí en la tierra, no importa donde tú estés, debes alabar a Dios. Eso es lo que yo creo que se está comunicando aquí. Y claro, nosotros ya no tenemos que ir al templo para adorar al Señor. Y sabemos que Jesús es el cumplimiento del templo. ¿A dónde vamos ahora para adorar al Señor? Hacia Jesús. Porque Él cumplió el templo, Él es el templo, en Él mora toda la deidad de Dios. También vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, que nosotros, la iglesia, somos como piedras o bloques de una casa espiritual. En otras palabras, cuando nos reunimos como iglesia, formamos ¿qué? Un templo. Y aquí está el Señor con nosotros. Entonces, teniendo eso en mente, cuando la iglesia se reúne, cuando nosotros nos congregamos, ¿cuál debe ser nuestra meta? Alabar a Dios. Adorar a su santo nombre. Y una de las formas en que nos aseguramos de que siempre que estemos juntos, estemos alabando al Señor, es asegurar que todo lo que hacemos va de la mano con su palabra. Piensa, ¿verdad? ¿Por qué cantamos? Porque lo vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué oramos? Porque eso hacía la iglesia primitiva, oraban. ¿Por qué se predica la palabra? ¿Qué le mandó el Señor a Timoteo a hacer? Predicar la palabra. La comunión, el bautismo, las ordenanzas, ¿por qué lo llevamos a cabo? Porque Dios nos ha mandado su palabra a hacerlo. Entonces lo que hacemos como iglesia debe estar claro en la palabra de Dios, y así podemos estar seguros de que, mira, estamos congregándonos de una forma que cumpla la voluntad de Dios, y por eso estamos adorando y alabando su nombre, porque nos estamos congregando de una forma que es en obediencia a su santa palabra. Y claro, también vemos otra cosa en el Nuevo Testamento. Como iglesia formamos una casa espiritual. Pero ¿qué también dice el Nuevo Testamento sobre templos de Dios? También, ¿quiénes son templos de Dios? Cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Este tema de templo es bien interesante porque vemos como el templo del Viejo Testamento apuntaba hacia Jesús, hacia la iglesia e incluso hacia nosotros los creyentes individuales. Cuando el Señor nos salva, Él pone en ti su Espíritu Santo, y en ese momento tú comienzas a ser templo del Señor. Ahora, a la luz de esa verdad, este salmo, ¿verdad?, enseña mucho, porque entonces cuando nos congregamos como iglesia debemos alabar a Dios. Pero si tú eres templo del Espíritu Santo, eso quiere decir que donde quiera que te encuentres, tu actitud debe ser una de ¿qué? De adoración. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estemos, hermanos, debemos estar conscientes de que, mira, el Señor me llama a mí, Christopher, o a mí, Olga, o Denny, o como quiera que te llamen. El Señor me llama a mí a adorar a su nombre. No solamente los domingos, todos los días de la semana. Alabarle en su santuario. Pues mira, yo soy el templo del Espíritu Santo. Él siempre está presente. Él está en todas partes. Entonces, Señor, tú me llamas a adorar. Entonces, como iglesia, hermanos, el Señor los llama a descansar en el Señor, a caminar conforme a su Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que con el poder de su gracia en ti, tú puedes adorar su santo nombre donde quiera que estés. Sea lo que sea que estás haciendo. Y cuando entendemos esto cambia nuestras actitudes. Si tú tienes esto claro, que aún en tu trabajo eres llamado a alabar al Señor, esto cambia tu actitud en el trabajo, cambia cómo tú ves tu trabajo. Esto afecta cómo uno habla, cómo uno habla con sus familiares, cómo uno le habla a sus compañeros. Uno, ¿verdad? Yo le estoy hablando delante de la presencia de Dios. ¿Cómo le estoy hablando? Ay. Esto debe afectar nuestras vidas.
Incluso debe afectar lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Cuando nadie está pendiente, cuando nadie nos puede escuchar. Nuestras mentes donde nadie ve. ¿Qué estamos pensando? Todo eso, ¿verdad? El Señor está presente en todos esos momentos. Entonces, acordarnos de esta verdad, de que somos llamados a alabar al Señor donde quiera que estemos, nos hace más conscientes de su presencia y también más conscientes de cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Somos llamados a vivir para la gloria y así adorar al Señor. Ese es tu propósito, ese es mi propósito, hermanos. Entonces, este salmo habla, ¿verdad?, de que Dios sí debe ser alabado, pero nos dice ¿dónde? ¿Dónde debe ser alabado el Señor? Todas partes, donde quiera que estemos. Segundo, nos dice por qué. Segundo punto. ¿Por qué Dios debe ser alabado? Por sus proezas, que quiere decir obras. Sus proezas y grandeza. ¿Por qué debe ser Dios alabado? Por sus proezas y grandeza. De primera vista, cuando uno lee eso, parece como que el salmista está llamando al lector a recordarse de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho. Y acuérdate de todas las cosas en que Dios ha revelado su grandeza. Entonces, ¿en qué podía pensar los israelitas al leer esto? Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? La creación es una gran proeza, una gran obra de Dios. En el éxodo de Egipto, eso fue un momento importantísimo en la vida de Israel. En el hecho de que el Señor cuidó a su pueblo mientras estaba en el desierto. Cómo el Señor le prometió la tierra y le entregó la tierra, cumplió sus promesas. Incluso cómo el Señor sacó a los israelitas de la tierra. ¿Por qué hubiesen pensado en eso? Porque el Señor le dijo, si no me obedeces, te voy a sacar. Y lo sacó, eso comunica su fidelidad. En eso podían haber pensado. O cuando leemos el libro de Ezra y Nehemías, ¿qué pasó? El Señor los llamó para regresar a la tierra, después que fueron exiliados. Ahí también uno ve la fidelidad de Dios. En eso podían haber pensado. Entonces hay muchas cosas en que los israelitas al leer este salmo podían pensar, wow, sí, el Señor ha hecho grandes cosas, sus proezas son muchas. Y en esas cosas, ¿qué se comunica? ¿Qué vemos en todas esas obras? La grandeza de Dios. Comunican la grandeza del Señor a nosotros y a todos que examina y se acuerda de las cosas que Él ha hecho. Y este salmo parece que está diciendo que párate un momento, piensa en todas esas cosas y cuando te acuerdes de ellas, alaba a tu Dios. Cuando piensas en esas cosas y tú ves la grandeza, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios en sus obras, alábale, adórale, ¿verdad? Glorifícale, acuérdate y toma acción, alaba a Dios. Como dice, o como dijo Moisés, Deuteronomio 3:24, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Es que no hay otro. Entonces ya ahí hay razón de más para adorar al Señor. Y es una forma natural de entender este salmo y es una aplicación para nosotros. Como la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, debemos detenernos, recordarnos de lo que Dios ha hecho y alabar a su santo nombre, hermanos. Ahora, eso dicho, yo creo que aquí se está comunicando más. Hay algo más que está aquí. En el Salmo 145, que es otro salmo de adoración, David también menciona ahí, bueno, no también, aquí no dice que él es el autor, pero ahí David menciona las obras del Señor, el Salmo 145. Y cuando tú miras el contexto del Salmo 145, vemos que el poder de Dios y la grandeza de Dios está ligado con el hecho de que el Señor es Rey. En otras palabras, hay un patrón en los salmos de que cuando se habla de las obras del Señor,
siempre es en el contexto de que Dios es Rey. Eso fue lo que escuchamos ahorita. Primera de Crónicas, capítulo 29, ¿verdad? Lo que leo el hermano Denis. Voy a leer el versículo 11 una vez más. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, el poder, ¿escucharon? Y la gloria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. En otras palabras, lo que hemos dicho no cambia. Sí, esto nos llama a detenernos y a pensar en lo que Dios ha hecho para así alabar a su nombre. Pero hay más profundidad aquí. Nosotros no solamente tenemos un Dios poderoso, quien es capaz de hacer cosas en el mundo espiritual, también como en la creación. Hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso que también es un Rey poderoso. Y no solamente es un Rey, es el Rey del universo. Y mientras Él está sentado en su trono sobre todas las cosas, ¿qué dice la palabra? Estrado de sus pies es la tierra. Así de grande y poderoso es el Señor. ¿Entiende? Aquí cuando habla de eso, de sus proezas, el contexto es: el Señor hace grandes cosas porque Él es Rey de todas las cosas. Él es soberano sobre todas las cosas. Y Él muestra su grandeza como Rey por medio de sus obras maravillosas. Y cuando tomamos eso en cuenta, que mientras nuestro Dios reina, Él sigue demostrando su poder y sigue demostrando su grandeza vez tras vez tras vez. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primeramente lo hace por medio de darle vida al que estaba muerto espiritualmente. ¿Qué grandeza hay más grande que eso? Es que no hay. El Señor muestra su poder en que una persona que en un momento dado estaba muerto espiritualmente, el Señor abre sus ojos, le llena de fe y le ayuda a ver a Cristo y a entender que Él vio a Cristo a vivir, morir y resucitar por sus pecados. Y en esa persona entender ese evangelio, el Señor le da vida nueva. El Señor lo salva y lo hace su hijo o su hija. Hermanos, eso es una gran proeza de Dios. Eso es una obra maravillosa de Dios. Y ahí vemos su magnificencia. Ahí vemos su gracia y su misericordia. Ahora, el Señor, quien salva y quien en un momento dado va a volver a enviar su Hijo a juzgar a este mundo y para hacer todas las cosas nuevas, ese Señor, mi Señor, los que están en Cristo, tu Señor, hay que recordarnos, siempre el Señor es digno de nuestra alabanza. Siempre. Nosotros no debemos alabar a Dios simplemente porque Él ha hecho. No, espérate. Yo no estoy diciendo eso, ni el Salmo tampoco está comunicando eso. El Señor es digno de nuestra adoración por el mero hecho de que Él es Dios. El mero hecho de que Él es Dios, de que Él es santo, de que Él es Rey. Ya por eso nada más, Él merece la adoración. Él merece la obediencia. El hecho que el Señor escogió crearnos y revelarse a nosotros por medio de su palabra para que así podemos ser salvados y disfrutarnos de su misericordia y de su gracia para siempre. Ya ahí es razón para adorar al Señor. Él es un Rey poderoso que demuestra su poder por medio de sus obras. Pero hermanos, aunque Dios nunca ha ganado, Él es digno de adoración. Lo que pasa es que Él es tan bueno y tan misericordioso, y Él sabe que nosotros somos tan capaces de perder de vista su grandeza, que Él nos da más razón para adorar a su nombre. Razón que podemos ver. Él nos ayuda a entender por qué debemos alabarle. Entonces a eso nos llama el Salmo. Mira, el Señor es digno siempre de adoración. Y piensa, acuérdate de sus obras. Acuérdate cómo Él ha revelado su grandeza por medio de sus obras. Y alaba a su santo nombre por eso. Y cuando lo haces, lo debes hacer con entendimiento, con pasión y con humildad.
¿Por qué? Porque el que hace esas grandes obras es rey. Es el rey poderoso del universo. El rey creador que te dio vida y quien envió a su hijo a morir por ti. Hay que hacerlo también con cierta actitud. No solamente entender por qué, sino cómo. Y esto nos lleva al tercer punto. Tercero, vemos aquí, ¿verdad? Ya vimos dónde, por qué, pero este salmo también habla de cómo. ¿Cómo? ¿Cómo hay que alabar a Dios? Con todo lo que tenemos. Con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo lo que hay. Uno lo puede recitar como tú quieras. Pero el punto es que nosotros debemos alabar a Dios con todo lo que tenemos. Versículos 3 al 5. ¿Qué vemos ahí? Cuando los repasan, hay varios ¿qué? Instrumentos. Y si eres o conoces algo de música o quizás eres músico, tú sabes que la lista de instrumentos que hay aquí es una lista diversa. Hay diferentes tipos de instrumentos, no todos son de la misma clasificación. Hay instrumentos de viento, ¿verdad? Trompetas o bocinas. Una bocina es como una trompeta. Hay instrumentos de cuerda. El saltero y arpa son instrumentos de cuerda, ¿verdad? Como guitarra, cuatro, cosas así. Hay instrumentos de percusión. El pandero y címbalo son de percusión. Ven, hay diferente clasificación de instrumentos aquí. Y en verdad sería un estudio interesante repasar el Viejo Testamento y ver todos los tipos de instrumentos que habían y cómo se utilizaban y en qué contexto se utilizaban. Por ejemplo, hay diferentes tipos de instrumentos de viento que vemos en la palabra. Habían bocinas, también habían trompetas, habían flautas que eran más musicales. También habían lo que se dice un shofar. Lo han escuchado, ¿verdad? Un shofar es como un cuerno de animal. Y eso no es musical, hace un sonido, pero se utilizaba. Era para llamar la atención a la gente, para así, ahora es momento de adorar a Dios. También se utilizaba ¿en qué? En la guerra, ¿verdad? La historia de las paredes de Jericó, ¿qué soplaron? Fueron shofares, trompetas. Entonces, es bien interesante. No hay tiempo para hacer eso ahora. Vayan en sus casas, lo pueden estudiar, ¿verdad? No hay tiempo para estudiar todos los instrumentos en detalle. Pero lo que sí quiero que veamos es que los instrumentos se utilizaban regularmente en la adoración del Señor. Cuando a Dios se adoraba, se hacía con instrumentos. Se hacía en tiempos de adoración, se hacía en tiempos de festival y de celebración también. Y hay muchos ejemplos de eso en la palabra. Primera, segunda de Reyes, en Crónicas y por supuesto aquí mismo en los Salmos lo vemos. Ahora, en adición a los instrumentos, ¿qué vemos en el versículo 4? Habla de ¿qué? Danza. Danza. Hay instrumentos en todos lados y después esa palabrita, danza. Esto es algo importante porque los instrumentos, ¿qué representan? Herramientas externas a nosotros. Hay que agarrarlo para utilizarlo. Pero ¿qué representa la danza? Es uno mismo. Instrumento externo. Danza interno, ¿verdad? ¿Qué uno utiliza para la danza? Su propio cuerpo. Aquí hay algunos que saben bailar. Lo he visto. No he tomado video porque lo respeto, pero lo he visto. Saben bailar. Muy bien. Hay otros aquí que saben comenzar una fila de conga como experto. Lo he visto. Y de eso sí tengo video, pero no lo voy a compartir. Y para nosotros que no sabemos bailar, parecemos como neveras con piernas, ¿verdad? No sabemos bailar. Pero no importa, sabes bailar o no, ¿qué incluye? ¿Qué se necesita hacer? Moverse el cuerpo, ¿verdad? Se está hablando de eso, que tú utilices tu cuerpo para así adorar al Señor. Entonces, cuando nos tomamos un paso atrás, hay una diversidad de instrumentos aquí. Habla de la danza, que ya no es instrumento, sino el cuerpo de uno mismo, el movimiento del cuerpo.
Entonces, ¿qué es lo que se está comunicando? ¿Qué quiere comunicar el salmista en este momento? Que nosotros debemos alabar al Señor con todo que tenemos, con intensidad. Pero alábale y dale tu todo, hermana. Ahora yo quiero tener cuidado porque esto también es bien contextual. Es muy contextual. Esto se va a ver diferente dependiendo de la cultura de la iglesia, dependiendo de la cultura del país. Entonces hay que mostrar gracia. Esto no se va a ver igual en todas las iglesias. En algunas culturas iglesias, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿O qué tú ves al frente? Una banda entera. Guitarra y bajo y batería y hay una banda ahí llevando a cabo la adoración para la iglesia. En otras iglesias solamente hay un piano, más nada, un órgano, más nada. A veces no hay ni eso, a veces todo es ¿qué? A capela. Depende de la iglesia. En alguna cultura el movimiento, el baile, eso es normal, se espera. Cuando uno ve videos de iglesias diferentes en diferentes regiones de África, el baile es parte de la cultura. Ahí se baila y es normal, no es algo desordenado, es parte de. En otras iglesias, uno tiene suerte si la gente hace así. Mira, están bailando. Ya eso es baile, tú sabes. Lo que hicimos ahorita, ¿qué es? Tú sabes. Depende, es bien diferente. Entonces hay que mostrar gracia. Esto no se va a ver en todas las partes iguales. Lo importante es que los principios bíblicos siempre estén presentes. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 26 al 40. Apúntalo, lo lee después. 1 Corintios 14, 26 al 40. ¿De qué habla Pablo ahí? De la importancia de que la adoración se lleve a cabo de una forma ordenada. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la adoración se está llevando a cabo de una forma decente y ordenada, se debe poder entender el mensaje que se está comunicando. No debe haber confusión en ese lugar. Si uno no entiende el mensaje que se está comunicando, si lo que hay es confusión, ya dejó de ser decente y ordenado. Y eso no está bien. Puede haber baile e instrumentos y aún hay decencia y orden. Puede haber. ¿Y cuál es otro principio que vemos? Bueno, el principio que vemos en este salmo. Debe haber orden siempre, debe haber decencia, pero también que tengas instrumentos, no lo tengas. Hay baile y movimiento, no lo hay. Mira, no importa, pero adora al Señor con todo lo que tienes. Dale tu todo, tu mente, tu corazón, todo. Si tienes instrumentos y los sabes usar y no es algo desordenado, adoras tu Señor. Te puedes mover un poquitito, puedes aplaudir. Adora a tu Señor. ¿Quieres alzar tus brazos? Hazlo para la gloria del Señor. Ahora, si te vas a poner a aplaudir, por favor, tengas ritmo. Después no nos saca fuera a nosotros los otros que estamos atrás. No nos confunde. Practica así primero y después te va. Pero hermanos, ese principio aplica, no importa la cultura. Adora a tu Dios con todo lo que tienes. Todo. Adórale con pasión, con entendimiento, con reverencia. Y esto apunta a una verdad del Nuevo Testamento. ¿Qué vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Que debemos ser todos sacrificios vivos. Cuando uno sacrifica algo, uno lo mata más o menos. No, cuando algo es sacrificado, ¿qué? Lo mataste, está muerto. Entregó su vida, entregó su todo. Pues nosotros somos llamados a ¿qué? A vivir para el Señor. ¿De una forma parcial? No, somos llamados a ser sacrificios vivos. En otras palabras, debemos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, corazones, palabras, acciones, nuestras obras, todo lo que somos, donde quiera que estemos, debe ser para la alabanza de nuestro Dios.
Ahora yo digo eso y yo reconozco, aquí hay tensión. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Hay una batalla dentro de cada uno de nosotros. Y date cuenta, esto nos llama, la palabra de Dios nos llama a dar nuestro todo, ¿verdad? Ser sacrificios vivos para el Señor. Tu mente, tus palabras, tus acciones, tu corazón, tus pensamientos, todo. O lo puedes usar para la adoración de Dios. Pero cuando uno peca, ¿con qué uno peca? Con la mente, con el corazón, con las palabras, con las acciones. Las mismas cosas. Como empezó los salmos, como empiezan los salmos, hay dos caminos. O caminas y deleitas en la ley de Dios, o vas a pecar. Entonces es lo mismo. El Señor nos llama a que todo nuestro ser sea para la gloria y honra de su nombre. En Romanos capítulo 6, versículo 13, ¿qué le dijo Pablo a los romanos? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El Señor nos llama a adorarle con todo lo que tenemos, con todo nuestro cuerpo, mente, corazón, toda nuestra fuerza. Pero mientras tratamos de obedecer esto, vamos a sentir el jalón de nuestros deseos y pasiones, hermanos, que son contrarios a la palabra de Dios. Y vamos a sentir esa tentación de, en vez de adorar al Señor, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Voy a elevar y adorar a mí mismo. Voy a dar prioridad a mis deseos, no la voluntad de Dios. Entonces hay que entender, Señor, tu Señor te llama a adorarle. Pero también necesitas entender, tú estás en medio de una guerra. Tú estás en una batalla. Tú tienes un enemigo que se llama Satanás, que no quiere que tú adores a tu Dios. Y también tienes un corazón engañoso. Tienes carne que lo que quiere es pecar. Y esa carne va en contra de esos deseos de agradar a Dios. Y hay que luchar, hermanos. Hay que luchar. Es muy común, lamentablemente, ¿verdad? Para nosotros a veces pensar, yo fui a la iglesia el domingo. Yo di mi ofrenda. Está bien si me pongo a ver esta imagen que es explícito, o esta película que es explícito. Yo hice esto, está bien si aquí peco. Yo fui el viernes al estudio bíblico, yo fui el miércoles al estudio bíblico. Está bien si miento en cuanto a la hora que llegue al trabajo. Yo no llegué tarde hoy, no. Yo no me fui temprano. Está bien si esta noche me paso un poco con el vino. Como que uno se puede justificar, como dice aquí, está bien que no hago acá. Pero a través de este salmo, ¿de qué nos acuerda el Señor? Mira, Él no quiere que tú lo adores a Él parcialmente. Él no quiere que tú lo adores con indiferencia. Él quiere todo tu ser. Él quiere tu todo. Él quiere que tú lo adores con todo que tengas. No parcialmente. No en la iglesia nada más, sino en el trabajo. En todo momento el Señor quiere tu adoración. Él quiere que tú vives para su gloria. Y como la Biblia nos enseña de que estamos en guerra, ¿verdad? Tenemos un amigo externo y tenemos un enemigo externo y tenemos un enemigo interno. La única forma, hermanos, que vamos a poder adorar al Señor con todo con lo que tenemos es por medio de humillarnos diariamente. Humillarnos diariamente ante el Señor y pedirle que es su poder y su gracia trabajando y obrando en nosotros. No importa si llevas 20 años en el Evangelio o si llevas 20 minutos. Necesitamos la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días. No podemos obedecer esto en nuestras propias fuerzas, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Hace poco yo me enteré, amistades míos y de mi esposa, servían en la iglesia, aman al Señor,
eran fieles, años en la iglesia. Nos enteramos hace poco que se fueron de la iglesia. Y si uno habla con ellos, te dirían, nos fuimos de la iglesia, pero no nos alejamos del Señor. Así te dirían. Pero la realidad es que cuando se fueron causaron mucha división. Por medio del chisme que hablaron, sembraron duda en la mente de muchos. Hay muchos que ahora están confundidos, que los pastores tenían que hablar y ministrarle. Y eran hermanos que cuando uno lo ve dice, wow, son maduros, llevan años, han servido, han trabajado para el Señor, ¿qué pasó? Y fue que se confundieron teológicamente, doctrinalmente, y se fueron detrás de una creencia y ya no encajaba con la iglesia según ellos, y se apartaron de la iglesia, ahora mismo no van para ninguna iglesia. Entonces yo me enteré de esto hace poco, y estudiando y pensando en este texto, yo dije, wow, Señor, esto es un buen recordatorio. El que esté firme, mira que no caiga. No importa cuánto tiempo llevamos caminando con el Señor, necesitamos de su gracia todos los días. Si queremos realmente vivir para el Señor, para su gloria y adorarle donde quiera que estemos, con todo nuestro ser, hay que aferrarnos a Cristo. No hay de otra. No hay otra forma. Ahora, ¿quién debe vivir así? ¿Quién debe adorar al Señor donde quiera que esté y con todo su ser? Último punto en esta mañana, ¿verdad? En este salmo también vemos quién y qué dice. ¿Quién debe alabar al Señor? Todo lo que respira. Versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. La Biblia empieza y termina reconociendo esta verdad. Piénsalo, cuando el Señor creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Que multiplicaos y llenad toda la tierra. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, ¿qué iba a suceder? La tierra iba a estar llena de personas que conocen y adoran a Dios, e iba a estar llena de personas que sirven al Señor. Pero cuando llegamos a Génesis 3, sabemos que pecaron, y el pecado entró al mundo, y eso nos sucedió. Y por el pecado hay muchos que mueren sin conocer de la gracia y misericordia de Dios, sin conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y hay muchos que mueren en rebelión a Dios, se rehúsan en reconocerle como Señor y Salvador, no quieren doblar rodillas. Entonces esto, hermanos, lo que vemos aquí, de que todo lo que respira debe alabar a Dios. ¿Tú sabes a quién nos debe mover? Al evangelismo. Esto es motivación para evangelizar. Esto nos debe motivar a hablar de la palabra de Dios con quien podamos, en cualquier momento en que podamos. John Piper, que es un teólogo y pastor, una vez dijo, las misiones existen porque en ese lugar la adoración no existe. Por eso existen las misiones, porque aún hay personas que no están haciendo esto, no están adorando al Señor porque no lo conocen. Entonces el Señor llama a su iglesia a ir y a ser discípulos, nos llama a ir y a compartir el evangelio, a ser evangelistas, para hablar de Cristo a los demás. Y lo podemos hacer con la certeza, con la confianza y certeza de que el Señor va a redimir más personas de lo que nosotros vamos a poder contar. ¿Y cuál es la meta de todas estas personas? ¿Cuál es la meta de todo de lo que respira? Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escucharon eso? Todo adorando al Señor. En los cielos, en la tierra, debajo de las... todo. Esa es la meta. Y hermanos, gloria a Dios, los que estamos en Cristo, ¿saben qué? No tenemos que esperar para ese momento. Hoy mismo podemos adorar al Señor. Hoy mismo tenemos el privilegio de adorar y alabar su santo nombre y darle gracias por su gracia salvadora. Lo podemos hacer hoy
todos los días y lo podemos hacer donde quiera que estemos. Entonces que el Señor nos ayude a todos a adorar su nombre con todo con lo que tenemos. Y también que Dios nos ayude como iglesia a evangelizar y a invitar a los demás a acompañarnos a adorar al Rey, el Rey del universo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado, Rey supremo del universo. Gracias, Señor, por este recordatorio tan importante y tan bonito, Señor, de que tú eres digno de toda nuestra alabanza y eres digno de ella donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos nuestra debilidad, entendemos nuestra necesidad de ti, Señor. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, somos débiles, somos pecadores, pero bendito eres, Señor, porque tú no nos dejas solos, nos has dado tu Espíritu Santo. Y prometes estar con nosotros donde quiera que estemos para así ayudarnos a obedecer. Entonces ayúdanos a descansar en ti y en tu Hijo Jesucristo, no en nuestras propias fuerzas, para así caminar conforme a tu Espíritu Santo y no la carne. Tú lo puedes hacer en nosotros. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.